Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la X Marca el Lugar. Hoy tenemos una entrevista muy especial con María Teruel Garre, psicóloga general sanitaria especialista en adicciones de Básicas, que bueno, nos va a hablar un poco de psicología y nos va a dar algunos consejos, pues para todas las personas que tenemos algunos problemitas en la cabeza para transitarlos lo mejor posible. Muy buenos días, María. Buenos días. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te motivó a estudiar psicología? Bueno, antes que nada, agradecerte por esta oportunidad, por contar conmigo para seguir visibilizando la salud mental. Y bueno, ya entrando en materia, pues bueno, aquí podría tirar bastante tiempo hablando, pero bueno, por resumir, para buena verdad, y un poco así como anécdota, fue una decisión que la verdad que tuve que tomar así un poco. Sí que es verdad que la psicología ha sido algo que siempre me ha llamado la atención, pero yo siempre había querido estudiar magisterio de educación Sí, física. fíjate. Claro, al final toda mi familia son maestros y supongo que por eso, ¿no? Un poco esas herencias familiares era que tenía muy en mente pues ser maestra de educación física. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, sobre todo cuando era más jovencilla. Y bueno, hasta que en segundo de bachiller tuve que tomar la decisión y por diversas circunstancias, pues al final me decanté por la psicología. Dicen que siempre también, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra historia de vida, por supuesto, pero pues un poquito así fue. Y bueno, fue creo que una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, porque bueno, mi profesión me encanta, me apasiona. Creo que la gente que me conoce más de cerca lo sabe y bueno, creo que es algo que se nota. Bueno, tienes aquí tu consulta, que hoy por primera vez hemos salido de la cueva, por decirlo así, y estamos aquí en la consulta de María, que a mí me encanta porque tiene un montón de Playmobiles, el monstruo de colores, tiene libros. Su consulta está en Balsicas, pero ¿cuánto tiempo llevas con la consulta, María? Pues mira, yo la consulta la llevo abierta desde abril de 2022, es decir, ya un par de añitos. Ujú. Sí que es cierto que yo antes pues ya he estado trabajando en otra clínica y bueno, anteriormente cuando comencé a trabajar, yo comencé a trabajar en una comunidad terapéutica y un poco esa es mi trayectoria profesional. Terminé, bueno, no había terminado ni la carrera y bueno, hice las prácticas en esa comunidad terapéutica, ya me quedé allí trabajando como monitora educadora y ya después comencé a realizar funciones también de psicóloga. Estuve allí unos 3 añitos y bueno, quería seguir avanzando, entonces pues me lo dejé. Estuve un año, que fue el año de la pandemia, preparándome la oposición, pero bueno, fue un año bastante duro y bueno, decidí volver a buscar trabajo y entonces empecé a trabajar en una clínica Ujú. y bueno, ahí también estuve un par de añitos y ya en los últimos meses que estuve en esa clínica fue que decidí pues también hacerme yo autónoma, empezar a pasar consultas por mi cuenta porque ahí estaba muy poquitas horas y no iba a mejorar mis condiciones, entonces bueno, pues empecé a pasar consulta por mi cuenta y un poco así nació este proyecto, porque la verdad que cuando yo estudiaba la carrera sí que era algo que estaba siempre en mi mente, pero no pensaba que llevarlo a cabo a lo mejor de manera tan temprana, la verdad. Pero bueno, se fueron dando así las cosas y pues nada, y ya pues llevo ya pues más de 2 añitos aquí con mi proyecto y muy contenta, la verdad. ¿Y te resultó muy difícil el dar el paso de abrir tu propia consulta? Pues bueno, yo es que soy una persona que, bueno, fíjate tú que quizás esto es una decisión que muchas personas y tengo compañeros, ¿no? Como que la meditan muchísimo. Y yo, como te decía, fue algo más como, ¿no? Un poco fluyendo, un poco Sí, por las ¿no? circunstancias, por la situación. Ya te digo, no era algo que yo, cuando yo di el paso, no era algo que yo me hubiera como replanteado, pararme a pensar, voy a hacer esto ahora en este momento, porque tengo esto. No. Fue más un poquito, ya te digo, las circunstancias, la situación, también de alguna manera pues tenía los medios Ujú. y bueno, di el paso. Además, yo cuando decidí empezar a pasar consulta por mi cuenta, pues bueno, tenía más la idea, como que todavía estábamos en plena pandemia y en la pandemia pues se le dio mucho Todo boom mal. al tema online, era empezar a pasar consulta online.
Pero bueno, empezaron a llegar casos, casi todos eran presenciales, busqué un espacio, ya te digo, que tuve los medios, eh, y así un poquito fue todo. Puede sonar un poco así, pero, o sea, para nada es sencillo, para nada es fácil. Hay mucho curro, también económicamente son muchos gastos, pero fue así, un poco, nada premeditado, un poco fluyendo, ya te digo. Y cuando empezaste, no sé si ya tendrías, por ejemplo, no sé, no sé, no me gusta decir cartera de pacientes, pero bueno, como tu grupito ya de pacientes, o fueron llegando. Que al final creo que venir al psicólogo es como muy de boca, ¿no? Por referencia. Sí, a mí lo que más me ha ayudado siempre es el boca a boca, la verdad, y estoy súper agradecida porque al final ahí sí que tuve un poco más de miedo, de reparo, de decir ahí, ¿no? Este tipo de actividad, una consulta de psicología en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, y tenía un poco de reparo de decir, buah, no sé esto cómo va a encajar aquí. Y bueno, he de decir que me lleva una grata sorpresa de la buena aceptación y el buen recibimiento tanto por las personas de aquí como de los pueblos de alrededor. Y bueno, cuando empecé, sí que bueno, como yo ya estaba trabajando en otra consulta, Ujú. pues bueno, en su día los que eran mis jefes llegamos a un acuerdo, yo me fui de allí muy bien. Y bueno, de alguna manera, pues como que le dimos la opción a las personas que estaban trabajando ya tiempo conmigo, pues que bueno, que yo me marchaba de allí porque iba a empezar mi proyecto y que ellos decidieran si querían quedarse Claro, allí o venirse conmigo, porque al final estamos hablando de un tema que no, que al final las personas están trabajando, yo trabajo con personas y con la claro. historia de las personas, entonces no es sencillo para esas personas, después de llevar un tiempo trabajando con una persona y más si hay un vínculo, de repente por circunstancias que se escapan de ellos, pues a lo mejor o tener que cambiar o tener que empezar de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que lo hicimos de la mejor manera que se pudo hacer, sobre todo pensando en las personas con las que, ¿no? Implicadas, o sea, los pacientes en este caso. Y pues bueno, algunos decidieron quedarse allí y otros pues sí que se vinieron conmigo. Y bueno, entonces un poquillo así sí que empecé, ¿no? Como tú dices, con algunas personas con las que yo ya llevaba trabajando. Ujú. Pero sí que es verdad que eran poquitas, porque yo allí pues también tenía muy poquitas horas. Claro. Y bueno, así empecé. Y Aquí sí pasa consulta todos los días por la tarde, ¿no? sí, yo ¿Y a actualmente cuántos pacientes puedes ver más o menos en un día? en En un día completo. en un día completo. A ver, yo es que aparte yo tengo mi propia consulta aquí en Marsigas, como han dicho al principio, y yo paso consulta aquí por las tardes, porque por las mañanas yo estoy trabajando en el Centro de Rehabilitación de Salud Mental de Cartagena, Ujú. porque llevo a cabo el programa de Eurovida Salud Mental a través de la Fundación AMA, que bueno, es una entidad que trabaja con personas que tienen problemas con adicciones o trastorno mental grave y que están en riesgo de exclusión social. Entonces, por las mañanas estoy allí y por las tardes estoy aquí. Ujú. Y bueno, una media aquí en consulta, la media que suelo ver entre 4 o 5 personas, como máximo 5 personas, y eso en los días ya que tengo que hacer excepciones, pero si no, mi tope es pasar, o sea, 4 personas por tarde. Vamos, que tu jornada laboral es muy larga. Sí, la verdad es que sí. Y mira que yo hago mucho por el autocuidado. Sí que es verdad que si ahora mismo llevo este ritmo es porque me siento capaz para sostenerlo, porque para mí es muy importante cómo realizo mi trabajo, de dónde lo realizo y estar muy presente con las personas con las que me acompaño. Ujú. Entonces ya te digo, por eso tengo un tope, a veces sí que hago excepciones, incluso si alguna tarde me he tenido que poner alguna hora menos, por diversas circunstancias, por cansancio, por lo que sea, lo hago. O sea, para mí es muy importante, ya te digo, cómo realizo mi trabajo y de dónde lo realizo y dar lo mejor de mí cuando estoy con las personas a las que acompaño. Claro, además es que tu trabajo es súper mental Claro. y psicológico. No puede poner uno el piloto automático. No, 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 O no. no, por lo menos no se recomienda. Claro, no, 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 no. Además, yo la verdad que eso es algo que me trabaja mucho y que me identifico, o sea, me lo identifico mucho y cuando yo misma empiezo a verme decir, uy, pero lo más mínimo, entonces
intento reorganizarlo todo para lo que te comentaba, para poder estar al 100% Hmm, aquí cuando estoy en mi trabajo. muy bien. Y bueno, has dicho que estás especializada en adicciones. No sé qué te llevó a especializarte en esto. No sé si tampoco es lo habitual entre los psicólogos o no. Pues mira, No sé, cuéntame un poco. pues si es lo habitual o no, no lo sé. Sí que es cierto que conozco que la mayoría de compañeros el tema de las adicciones no lo tocan, porque, o sea, no hay, o por lo menos que yo conozca, no hay mucha gente especializada en adicciones. Sí que es verdad que es un ámbito bueno, que es bastante, que uno de los ámbitos más, por decirlo de alguna manera, como, sobre todo como profesional, más frustrante y más duro, ¿vale? Porque al final, cuando una adicción no es una problemática que requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo, entonces, bueno, es complejo, ¿vale? Pero en cuanto a lo que me llevó a mí a especializarme en este ámbito, pues bueno, yo cuando estaba estudiando la carrera siempre ha habido como tres ámbitos que me han gustado mucho, que es la clínica, las adicciones y prisión. Ah, Sí, a mí me va la marcha, me va la marcha como alguien te dice. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas extracurriculares cuando estaba haciendo la carrera aquí en una comunidad terapéutica que está cerca de aquí. Me gustó mucho la experiencia y ya pues me quedé ahí, hice las prácticas de la carrera también allí. Ya te digo, comencé a trabajar. Estando allí fue cuando hice los dos másteres, tanto el de la especialización en adicciones como el general sanitario. Y fue un poquito por ahí un ámbito, diferentes cuestiones que siempre me ha llamado mucho la atención y, y así me especialicé. y bueno, ya que estamos hablando de este tema de las adicciones, yo te quería preguntar, no sé, ¿qué consejo le daría a alguien que pues tiene un familiar o un ser querido que tiene este tipo de problemas? No sé qué podría a lo mejor hacer. Bueno, aparte de invitarle a ir a terapia. Pues mira, familiar o la persona cerca de una persona que tiene este tipo de problemas, le diría que, por supuesto, cuidándose ella mucho y protegiéndose mucho, porque no estar cerca de un problema así también pasa factura, por supuesto, principalmente a la persona que lo está viviendo, pero a su entorno también. Pero que dentro de eso, de ese cuidado, de esa protección, que, pues, bueno, que estuviera ahí a su lado en la medida que pudiera. Hay personas y familiares o según las circunstancias que no se puede y es también lícito y válido. Pero bueno, al final estas personas o las personas que tienen este tipo de problemas, aunque socialmente hay mucho estigma con esto y bueno, y una visión muy prejuiciosa, al final estas personas lo único que intentan a través de esta conducta, ¿no? Esta conducta adictiva, es sobrevivir, Claro. ¿vale? Desde luego bueno, pues al final no es la manera más saludable, pero hasta ahora, hasta ese momento, es la manera que ellos han podido y han tenido de sobrevivir. Claro, como En- se suele decir, cada uno hace lo que tiene con lo que, o sea, hace lo que puede con lo que tiene. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues un poquito le diría eso, que autocuidado y desde ese autocuidado que la acompañaran a ella que pudiera, que la acompañara y la apoyara. Ujú. Tu perfil es integrador. Esto significa Sí, para la gente que no lo entienda que usa y combina herramientas de distintas ramas de la psicología en terapia, ¿no? sí. Frente a otros psicólogos que a lo mejor sí están más especializados, ¿no? Como pueden ser los conductuales o los psicoanalistas, o imagino que habrá más tipos, pero no los conozco. Entonces yo te quería preguntar si hay alguna rama que sea mejor que otra, tú que usas todas, pues lo sabrás mejor, para tratar algunos problemas como por ejemplo pueden ser la ansiedad y la depresión, creo que están como muy al día. Sí, pues fíjate tú que yo aquí te diría, a lo mejor otros compañeros tienen una opinión diferente, pero yo aquí te diría que ya no es tanto que haya una rama mejor, peor o más aceptada o menos aceptada de cara a tratar o esta problemática o cualquier otra, sino que te diría que va a depender muchísimo de la persona que esté padeciendo o sufriendo cualquier de estas problemáticas lo que mejor se adapte a ella, ¿vale? Por eso yo abogar por este enfoque más integrador, yo en un inicio, porque al final también es lo que más nos enseñan en la carrera y en concreto, por ejemplo, cuando yo empecé, ¿no? En mi andadura profesional,
en la comunidad terapéutica en la que yo trabajaba, el modelo que allí se implementaba era muy cognitivo-conductual y en la carrera también se le da mucha importancia a lo cognitivo-conductual. Y yo empecé un poquito desde ahí, que lo que me habían enseñado, lo que sabía. Pero sí que es verdad que conforme fui avanzando y sobre todo ya cuando entré más en el ámbito clínico me di cuenta que es que esa rama es muy necesaria, pero que para algunas cosas se quedan muy cortas. Y ahí fue cuando empecé yo a abrir más mi enfoque, más mi mirada, porque yo misma como profesional sentía que me faltaban como herramientas y estrategias para poder acompañar de la manera que las personas que tenía delante necesitaban, pues de la manera más eficiente. Entonces, por eso el comentarte que ya no es tanto cuál es el enfoque más adecuado, sino que va a depender muchísimo de lo que necesite la persona, de lo que se adapte mejor a la persona y pues desde ahí, ¿no? Este enfoque más integrador, desde donde yo llevo ya un tiempo formándome, es el que para mí es el más útil porque es el que más me ayuda a mí como profesional a acompañar a las personas en su proceso. ¿Y podrías explicar para que la gente que no lo sepa lo que es el modelo, la rama conductual? Conductual, la rama conductual, así a grandes rasgos, Sí, a grandes rasgos. sobre todo se basa en trabajar la problemática a través de la conducta, ¿no? Lo que es un análisis funcional de qué es lo que ocurre, qué es lo que hace la persona y cuáles son las consecuencias que tiene para esta persona lo que hace. Si le son útiles y le funcionan, adelante, y si no, pues cambiarlo desde ahí, ¿no? Cambiarlo más, entre comillas, desde la conducta, ¿no? Porque al final se entiende que los factores, el pensamiento, las emociones y las conductas están interrelacionadas entre sí. Entonces, se influyen los unos a los otros. Si se cambia una de esas partes, va a haber una influencia en la otra. Es decir, si se cambia la conducta, eso va a tener una repercusión en los pensamientos y va a tener una repercusión en las emociones. Entonces, un poquito desde ahí. Ujú. ¿Qué habilidades o rasgos de personalidad crees que debe tener un psicólogo? Wow, pues qué buena pregunta. A ver, fundamentales, ¿no? La empatía y el que se sienta cómodo escuchando y ayudando a los demás, ¿vale? Eso creo que es algo que Es básico. debo intentar, porque es que si no, yo digo, es que tiene que ser muy duro entonces para la persona, para el profesional, que por lo que sea, por lo mejor esos rasgos no los tenga tan trabajados, pues digo, tiene que ser un poco complicado, ¿no? El estar acompañando a una Aguantar persona en su todo el trabajo. rollo de cada persona. Eh, y luego, bueno, es que ya te digo, estos son, te podría contestar un poquito como la pregunta que me acabas de realizar del tema de los diferentes enfoques. Al final los profesionales no dejamos de ser personas, ¿vale? Y cada uno tenemos nuestros propios rasgos que nos identifican como personas y como profesionales, ¿vale? Entonces, no hay rasgos, vuelvo a lo mismo, más adecuados o menos adecuados, ¿no? Sino va a haber perfiles profesionales que van a encajar mejor con unas personas y otros con otras. Y esto es necesario, ¿vale? Porque yo siempre lo digo, más allá de que seamos profesionales, que seamos psicólogos, y tal, pero no dejamos de ser personas, Claro. ¿vale? Y más allá de que sí que es verdad que cuando estamos pasando consultas, ¿no? Pues tenemos que conectarnos más con nuestra parte profesional y desconectarnos de la nuestra personal, entre comillas, ¿no? Eh, pero somos, Somos somos la personas. misma persona, ¿no? Y Claro. como pasa en las relaciones fuera de consulta, que con una persona encajan mejor y con otra pues no tan bien, pues con los profesionales pasa igual. Entonces, pues bueno, si tuviera que decirte algunos rasgos serían los que te he comentado, ¿no? Empatía sobre todo, ¿no? Sí, empatía y, bueno, esa parte de sentirse cómodo, pues ayudando y escuchando a los demás. Y luego ya en los rasgos hay algo como más complejo. Te quería preguntar si hay alguna, ¿cómo se dice hoy? Alguna red flag, alguna banderita roja de que digan, "Uy, este psicólogo, no, mejor no voy a seguir con él". Eh, sin entrar en terreno muy pantanoso, que ahora mismo poco me importaría, pues mira, Ah, tú entra donde quieras. yo diría que como red flag, pues mira, un profesional independientemente de dónde funcione y de cómo sea, o de la rama que utilice, o en la que se apoya a la hora de trabajar, pues un psicólogo que a lo mejor te dice lo que tiene que hacer, que te habla desde su experiencia personal, que a lo mejor en la sesión habla más él Que tú, que ¿no? tú. A lo mejor todos esos rasgos son los que te diría,
cuidado, ¿vale? Porque, y además un poco hablando sobre el mito y rompiendo el estigma sobre los psicólogos, ¿no? Mucha gente tiene la imagen del psicólogo, aparte de que, ¿no? Eso ya parece que estamos mejorando, pero sigue siendo muy tabú y sigue estando muy presente, ¿no? El tema de que parece que a los psicólogos solo van los locos, obviamente, no, ¿vale? A los psicólogos, pues, para personas que tienen un problema y que necesitan ayuda, como, ¿no? Cuando te duele una muela vas al dentista o cuando te rompe un brazo vas al médico, pues cuando tienes problemas más a nivel emocional o dificultad de eliminación a nivel emocional, pues vienen al psicólogo. Y con respecto A las red flags. vale. Y con respecto a la red flag, pues diría esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque los psicólogos no es voy a un sitio donde, ala, voy a hablar un rato, a tal. No, aquí se hace un trabajo en base a una ciencia, a una herramienta, a unas técnicas. Ya te digo, cada uno como cada profesional, de donde trabajo, como yo digo, cada maestro tiene su librillo. Pero por eso, o sea, esto no es, venga, voy, que venga aquí, me cuente, y yo le doy mi opinión desde mi experiencia personal o tal. No. Entonces, profesionales, y es verdad que existen este tipo de profesionales, que bueno, que a veces un poco la práctica, nosotros tenemos un código deontológico que tenemos que respetar y en el que nos tenemos que también que basar a la hora de nuestra práctica clínica. Y dentro de ese código deontológico no está ni yo buscar mi experiencia personal, ni darle consejo a la persona, ni por supuesto, ni mucho menos decirle a la persona lo que tiene que hacer o no. ¿Vale? Mi trabajo no es ese, mi trabajo es al final acompañar a la persona en eso que le está ocurriendo, adaptándome a su manera de funcionar, a su vivencia, a su experiencia y a lo que le ocurre. La conclusión un poco es que el psicólogo no es tu colega, Efectivamente. ni el camarero del bar al que le cuentas tus problemas No, cuando estás un poco ya pasado de tuerca. no, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, pues, vale, voy a cambiar el orden porque, bueno, ya que estamos hablando de psicólogos, quizás esta pregunta es un poco, así un poco más eso, pero ¿los psicólogos van al psicólogo? ¿Qué os ayuda como personas? Porque claro, como tú has dicho, sois profesionales, pero también sois personas. ¿Qué os ayuda a descargaros del estrés que os puede provocar el trabajo? Porque al final estamos hablando que es un trabajo, pues, valga la redundancia, muy psicológico. Imagino que hay Se casos en compran los la que emocional. llegas y desconectas y a lo mejor tienes otros pacientes que por su situación, yo qué sé, te cuesta más desconectar o no sé. Como al final tienes que ser muy profesional, muy humano, pero al mismo tiempo como poner ciertos límites, ¿no? Poner una línea. Claro, a ver, yo creo que como cada, respondiéndote porque han sido varias preguntas, Bueno, sí, los psicólogos para el psicólogo. em, sí, sí, hay casos que sí, hay casos que no, ¿vale? Pero sí que es verdad y yo lo considero necesario. Al final somos personas con nuestras propias historias de vida y más allá de los conocimientos a nivel más profesional que podamos tener, hay una parte, como te comentaba antes, que tenemos que trabajarnos también o sea, personalmente para no volcarla en consulta, ¿vale? Porque por mucho que tú no quieras, hay cosas que pueden conectar con nuestra propia historia, con nuestras propias heridas. Entonces, claro, si tú eso no lo trabajas, es muy fácil que de repente, aunque sea de manera Mm. inconsciente, aparezca en consulta y eso entorpezca el proceso de la persona a la que estás acompañando. Entonces, si yo abogo porque sí, insisto, algunos habrá que sí, otros que no. También dicen, ¿no? Que un buen psicólogo es el que ha ido al psicólogo. Y sí, yo cuando lo he necesitado, yo actualmente no estoy en un proceso mío personal terapéutico, pero cuando lo he necesitado hacer, lo he hecho. Además, yo he tenido que si no hubiera revisado algunas cosas, yo sé que a día de hoy con algunas personas a las que acompaño no las podría acompañar porque conectarían mucho con mi historia o con mi herida y gracias a haberlo revisado la puedo acompañar. Y es más, también si en algún momento eso ocurre, lo más ético es derivar, ¿no? Claro. Si de repente llega porque, o por mucho que tú estés trabajado, o tal, si te llega a consulta a alguien que tú sientes que está resonando con tu historia de vida, pues lo más, y que no vas a ser capaz, ¿no? De a lo mejor de diferenciar, ¿no? Esa parte más personal de la profesional, lo ético, ¿no? Y hablando de reflejar, es derivar. Eso sería la buena praxis, como aquel que dice. Exacto. He visto además que hay como,
Pues, vi el otro día una publicación que compartiste en Instagram, ¿no? Que hay como psicólogos además especializados en tratar a otros psicólogos, ¿o no? Ah, pues no lo recuerdo. Pero Sí, era una cuenta como de psicólogos para sí, poner, lo que te iba a que me pareció decir. súper interesante Sí, verlo de en plan, mira, pues también ellos, claro, necesitaban ahí sus cosas. sí, sí, hay compañeros, porque también, fíjate tú, que dentro de la profesión también hay mucha estigma con esto, en el sentido de, uy, parece que entonces si yo como psicólogo voy a psicólogo, ¿no? Aquí un poco Sí, entra un qué poco el fuerte. sentido de, madre mía, o qué van a pensar, o qué van a decir, o me van a enseñar realmente, ¿no? Que como ya tengo ciertos conocimientos, no, como aparecen ahí muchas defensas, ¿no? Que bueno, que hay compañeras que sí que abren más espacios, un poco más centrados en lo que es el acompañamiento profesional, ¿vale? No es lo mismo acompañar a un psicólogo, ¿vale? Claro, A un compañero que a una persona que tenga otra profesión o que se dedique a otra cosa. Entonces, sí, sí que hay compañeras que tienen esos espacios, también como hay compañeras que tienen espacios de supervisión, ¿vale? Que eso también para mí, un buen psicólogo, aparte de a lo mejor hacer sus propios procesos personales, el supervisarse, revisarse, acompañar a las personas es muy complejo, por eso no, hay que estar también en constante formación, pero más allá de eso, el revisarnos, apoyarnos en otros compañeros, en también buscar otros puntos de vista, aparte de donde yo lo estoy viendo, profesionalmente hablando, aparte de que es muy enriquecedor, para mí es fundamental, vaya, yo aparte de mi formación, yo lo digo, mm, quién soy yo hoy como profesional, también me ha influido mucho mis propios procesos personales, como supervisarme con otras compañeras, realmente lo que me ha hecho ser la profesional que soy a día de hoy. Y retomando, rescatando una de las preguntas que has hecho antes también, aparte de si eres psicólogo o psicólogo, cómo a lo mejor qué cosas nos ayudan a nosotros a desconectar, ¿no? A un poco. a descargar un poquito. Efectivamente, aparte de esto, no solamente ir al psicólogo, sino pues también como persona, pues como cualquier otra persona, pues habrá personas que le ayudan a hacer deporte. Yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, ¿no? Bailar, leer, ir a dar un paseo. Al final a cada uno pues le servirá una actividad para descargar, ¿no? Para esa descarga más emocional. Ujú. Y siguiendo un poco esta línea, ya nos has dejado claro que estaría muy bien que un psicólogo de base sienta empatía, pero a veces, como hemos dicho, puede haber gente que crea que el psicólogo es su amigo y no sé dónde se pone esa línea, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para poner? Porque claro, al final, como tú has dicho, tiene que haber un vínculo, acompañas, pero claro, me imagino que hay cierta línea que no se debe rebasar y no sé si te ha pasado alguna vez que alguien haya creído que era su amiga y ha rebasado esa línea, que a lo mejor puede ser, no sé, mandarte, no sé, escribirte a todas horas por WhatsApp o no sé, algo así. Yo la verdad que las personas a las que acompaño, la verdad que me considero afortunada porque han sido muy respetuosas, todas tienen mi teléfono y a todas, pues, si necesitáis cualquier cosa o surge cualquier cosa entre consultas y tal, bueno, ellos que tienen la posibilidad de escribirme. Y la verdad fíjate tú, que creo que plantear solamente eso ya es como un alivio para la otra persona, en el que la otra persona sienta que hay alguien disponible para ellos, yo creo que eso ya alivia. Y creo que eso ayuda a lo mejor a que esa demanda, que muchas veces esas demandas más, como más tal, tiene más que ver con la ansiedad. Sí, más impulsivo, ¿no? Sí, y yo la verdad que no he tenido ningún caso así. Sí que es verdad que a veces sí he tenido algún caso de tener que poner algunos límites o marcar más los límites. Pero bueno, pienso que eso es más parte del psicólogo o del profesional. Me explico. Al final, las personas cuando vienen aquí, y una de las primeras cosas, nosotros tenemos que hacer, aparte de lo que es la intervención psicoterapéutica, muchos reajustes, ¿vale? Muchos reajustes en cuanto a expectativas de lo que es la psicoterapia, Sí, para qué se utiliza este espacio, cómo lo vamos a utilizar. Por eso es fundamental esa primera parte, ese encuadre, hacerlo muy bien. Esto es algo que, ¿no? Que nos marca mucho a los profesionales, ¿no? Cuando nos formamos y tal, que ese encuadre hay que hacerlo muy bien para que la otra persona tenga claro hasta dónde sí, hasta dónde no. claro, sentar las bases, ¿no? Claro, al final la otra persona muchas veces alguno de los límites que rebasa es porque no tiene claro hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Por eso comentarte que creo que esa parte tiene como más responsabilidad el profesional, ¿no? De sentar bien las bases y definir bien los límites, ¿vale?
para mí, y yo desde donde yo trabajo, para mí eso no es incompatible con ser cercano y con ser humano, ¿vale? O sea, Ujú. pero sí que es verdad que hay unos límites que tienen que estar establecidos y bien marcados. Y bueno, que a lo mejor a lo largo del proceso hay que hacer valores de ajustes y obviamente que una vez que nosotros como profesionales, igual que te digo que tenemos como más, bajo mi punto de vista sí que tenemos más esa responsabilidad de hacer bien ese encuadre, cuando esté bien hecho, si la otra parte aún así sigue rebosando esos límites, pues bueno, revisar qué está ocurriendo ahí, porque es que a lo mejor también tiene que ver con por lo que viene Claro, a terapia y si no, pues en algunos casos también, volvemos a lo mismo, la opción de derivar siempre está, ¿no? Parece que es que ya tengo yo aquí que con lo que llega aquí es con sí o sí yo tengo que atender la demanda. Bueno, algunas sí y otras, pues a lo mejor lo más práctico, lo más profesional es derivar. Pero sí es muy importante marcar esa línea porque si no, esto al final pues se acaba convirtiendo en todo menos ¿no? Fue en un proceso algo muy terapéutico. tóxico, ¿no? ¿Tú has tenido que derivar alguna vez? Pues sí, sí, nos ayude con las personas con las que he empezado a trabajar. Yo que intento hacer ahí un buen encuadre, un buen filtro Sí. y de momento el que se me venga a la cabeza, con las personas que he empezado a trabajar, que recuerde, creo que no. Pero sí que es verdad que he hecho derivaciones porque yo, antes de llegar a consulta, me gusta tener un pequeño contacto, aunque sea telefónico o vía WhatsApp o vía email, un poco recogiendo la demanda para saber si soy yo la profesional más adecuada para acompañar. Al final, pues claro que sí que conforme vas cogiendo experiencia, vas teniendo los conocimientos, pero que no podemos saber todo el rato. Claro. Entonces, pues he hecho las derivaciones al comenzar. ¿No? Sí que he derivado a otras compañeras, pues a lo mejor yo ahora mismo actualmente que trabajo con adolescentes y con adultos, con niños no trabajo, pues derivar. O casos que por lo que sea, claro, a lo mejor si estoy trabajando ya con una persona, el familiar de no sé qué, no sé cuántas, derivo. Sí que derivo. Pero intento hacer esas derivaciones siempre antes de comenzar el proceso. Claro. ¿Vale? Por eso intento recoger bien un poco cuál es la demanda, cuál es la situación y tal, para, para no tener que derivar a mitad del proceso, que si hay que derivar a mitad del proceso no pasa nada, porque al final también hay personas que llegan aquí con una demanda y ahí cuando se comienza a trabajar empiezan a salir cosas y a lo mejor lo más oportuno es derivar, a lo mejor si no, de repente aparece como algo más específico, pues a lo mejor lo más adecuado es derivar a un profesional que a lo mejor esté especializado más en eso y eso no significa que yo no pueda seguir haciendo el acompañamiento, pero a lo mejor con ese profesional trabajar en concreto esa parte. Ujú, Pero de momento, o sea, que recuerdo ahora mismo algún caso en ese sentido, no ya te digo derivar antes de comenzar. Sí que ujú. lo he hecho. Y hablando de establecer límites, normalmente se dice que los psicólogos no pueden tratar a alguien que conozcan. Mm, ¿Tanto puede afectar el hecho de conocer al paciente a la hora de tratarle? sí, sí, ahí también las líneas son muy finas y bueno, también hay que tener cierta flexibilidad. Claro que puede afectar, ¿no? Porque al final si yo te conozco, si yo tengo información de ti, de otro ámbito, de otro aspecto o de algo que ha tenido, donde yo tenía un vínculo contigo y eso también ha tenido un impacto en mí, pues la imparcialidad ya va a ser Claro, complicado, ¿vale? Otra cosa es que te conozca de horario y yo. claro, por Eso es ejemplo, puedes tratar a diferente. tu vecino, pero no puedes tratar a tu primo, ¿no? Dependiendo, si tienes mucho vínculo con el vecino tampoco, ¿no? O al amigo de un amigo. Pues ahí yo sobre todo lo que miro es dependiendo si, por ejemplo, al poniendo este caso, ¿no? El amigo de un amigo. Si el amigo del amigo viene por alguna cosa que esté ocurriendo con mi amigo, No, no, ¿vale? Porque ahí indirectamente ya hay una vinculación, ¿vale? claro. Si viene por otra historia, tal, no sé qué, pues bueno, ya un poco valorar lo que te decía. Por eso para mí es súper importante como ese primer contacto de saber qué ocurre y si por lo que sea en ese primer contacto, se ha pasado la información, cuando se llega aquí, ¿no? Cuando llegan aquí y tenemos esa primera sesión donde se recoge mejor toda la información y tal, pues si aparece algo que, ¿no? Que pueda haber algún tipo de vínculo o algo que pueda perjudicar al proceso de esa persona, pues se deriva. Ujú. Vale, vamos a entrar un poco a hablar. Esta parte de la entrevista la he titulado en terapia, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas, trastornos, no sé, ahora nos dicen la palabra más exacta para referirnos a ellos, Bueno, que te encuentras en terapia? pues mira, sobre todo lo que suele llegar aquí.
Por lo menos yo te hablo de mi caso, de mi experiencia, de lo que es la consulta clínica, problemas de ansiedad, en diferentes grados. También muchos problemas de tipo de duelo, ya sea por ruptura de una pareja, ¿no? Dependencia emocional, por fallecimiento, por ruptura, ¿no? Con amigas. O sea, no solamente vivimos un duelo cuando, ¿no? Cuando alguien fallece o cuando nos peleamos con nuestra pareja también, cuando con algún familiar o con alguna amistad, ¿vale? También, ¿no? Personas con sintomatología más depresiva, ¿vale? Eso por lo menos lo que a mí me suele llegar en este tiempo. Ujú. Hoy día creo, bueno, no lo sé, esto es mi percepción por mi entorno, ¿no? Parece que la gente joven se anima más a ir al psicólogo, Ujú. pero ¿y la gente mayor? ¿Hay un cambio de percepción o sigue habiendo ese estigma que tiene la gente con los psicólogos o que todavía los sigue o todavía os siguen considerando lo que era? Pues mira, eh, sí que es cierto, como tú dices, en la población más joven, es verdad que a raíz de la pandemia, eso es una realidad, como que el tema de la salud mental se posicionó como mucho, se le dio mucha más visibilidad. Por supuesto, las nuevas generaciones como que están creciendo ya con eso y eso influye. Así como las generaciones no más antiguas, pues como no han crecido con eso, sí que sigue estando bastante presente ese estigma, ¿vale? Sí que es cierto que socialmente, al estar esto más visible, pues al final esa persona también forma parte de la sociedad y ya pues están como más familiarizados con ello. Pero yo sí que sigo viendo una diferencia, a lo mejor entre las nuevas generaciones y las más antiguas en cuanto al estigma, en cuanto a la salud mental y la acudir a un psicólogo. Ujú. Siguiendo esa línea, tenemos esta pregunta de Instagram, que muchas gracias a la gente que se ha animado a enviar preguntas. Y bueno, lo que nos preguntan es, ¿qué le dirías a alguien que no da el paso de ir a terapia, pues precisamente por miedo, rechazo o por estigma? ¿Qué se puede hacer para animarlos a dar ese paso? Pues mira, lo primero que le diría es que, vale, que abrace, ¿no? Esa resistencia, esa defensa, que la valide y que, bueno, que si ahora mismo siente que no es su momento, está bien, ¿vale? Porque muchas veces, finalmente, lo que nos moviliza es validarnos eso que estoy pensando y no ponerme a luchar, ¿vale? Y una vez que eso, pues bueno, empezar a cuestionarse qué es lo que pasa realmente, ¿no? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es, qué realmente, o sea, qué miedo es el que tiene? ¿Vale? Y sí que lo animaría a que, bueno, que por lo menos se permita a lo mejor tener ese primer contacto, ¿vale? Ujú. Sí que es cierto que dar ese primer paso de pedir ayuda es muy difícil a veces, ¿vale? Por eso es muy importante desde el minuto cero, y esto hablo ya más a lo mejor para profesionales, no, que esa empatía de la que hablábamos, que esa escucha activa, que esa receptividad, ¿no? Esté presente desde el minuto cero. Porque hay personas que levantar el teléfono o poner el mensaje para pedir ayuda, a lo mejor le ha costado un mundo, le ha Ujú. costado la vida. Y llevan meses, incluso años, con la ambivalencia de lo hago o no lo hago, ¿vale? Entonces, eso es o sea, fundamental que los profesionales, quien atienda esa primera llamada, ese primer mensaje, sea receptivo, sea amable, sea empático, porque no sabemos Claro. cuál es la situación de la persona que pueda estar al otro lado. Entonces, bueno, sí que le animaría que por lo menos se permite y se dé la oportunidad de a lo mejor de conocer algo que hasta ahora no ha conocido. Porque siempre va a tener la oportunidad, o sea, siempre va a tener después de decidir hacer otra cosa. O sea, probar y si ve que eso no es lo que necesita, decir que no. Claro, siempre puedes irte, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es lo que le comentaría a una persona que a lo mejor se pueda encontrar, ¿no? En esa lucha interna, en esa ambivalencia. También que se plantee que si está en esa lucha interna, que, pues, ¿qué está pasando, no? Y que pedir ayuda está bien, que pedir ayuda es humano, que no lo hace de menos y que todos en algún momento de nuestra vida la necesitamos y Ujú. está bien. Entiendo que sí, pero bueno, es fundamental que o sea, que alguien que vaya a terapia tenga predisposición primero de venir a terapia y además de abrirse para que la terapia en sí funcione. Porque no sé si a lo mejor te ha pasado que ha venido algún paciente, pero luego no se abre o no termina de contar. Quiero decir,
que puedes ir a terapia, pero si realmente no cuentas qué te pasa, pues a lo mejor no te sirve o no te ayuda o te dan el alta muy rápido. Claro, aquí para mí hay dos cuestiones fundamentales. Uno, lo primero, por supuesto, ¿no? Y es como una de las premisas básicas que tenemos los psicólogos, es que quien venga a terapia tiene que tener esa motivación intrínseca. Si no, va a ser muy difícil que el proceso funcione, ¿vale? Y esto lo digo yo a mí me llaman, no, es que mi hermano, es que mi primo, es que no sé qué. Ya, pero esta persona quiere venir, sí, estupendo. No, pues bueno, a lo mejor yo puedo acompañarte a ti, a que tú, a acompañarte al impacto que pueda tener lo que le está ocurriendo a la otra persona en ti, ¿vale? Sí que uno de los requisitos básicos. Es cierto que hay algunas personas que necesitan, ¿no? Como ese primer empuje, como yo digo, Sí, ¿no? Hasta llegar aquí y bueno, a veces hay que probar desde ahí. Pero es verdad que la motivación intrínseca es fundamental, es que es una de las bases, ¿vale? Y luego, con respecto a lo de abrirte o no, es que ahí estamos entrando en temas más complejos en el sentido de que, es que hay personas que a lo mejor quieren venir, quieren recibir ayuda, pero es que por su historia de vida y por las vivencias que ha tenido, tenga muchas defensas. sí, Entonces, el trabajo en psicoterapia pico y pala. es, pues poquito a poco, y trabajando sobre esas defensas para al final poder llegar hasta, ¿no? Hasta la raíz del problema. Por eso los procesos psicoterapéuticos no tienen como un tiempo determinado. Sí que podemos hablar de estimaciones y tal, pero es que va a depender mucho de la persona, del estado en el que venga, del momento en el que se encuentre, de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de su vivencia, o sea, influyen muchísimas cosas, ¿vale? Por eso también otro de los encuadres, ¿no? Hemos hablado antes del encuadre. Otra de las premisas que para mí es básica, yo lo digo mucho, ni aquí hay pastillas mágicas, ni varitas mágicas, ni bolas de brujería para adivinar qué va a pasar, qué no va a pasar. Aquí hay un trabajo conjunto y yo lo explico siempre desde aquí, donde al final sí, yo soy la experta en psicología, no soy el experto en vuestra vida y hacemos equipo para conjuntamente pues abordar eso que esté ocurriendo. Y el tiempo, pues, el que sea necesario. Ujú. Esto te lo pregunto sobre todo por, no sé, me imagino por más niños o adolescentes o incluso alguien que lo ingresan, pues yo qué sé, en psiquiatría en el hospital o que Mm. no quiera, ¿no? Que al final, por mucho que tal, entiendo eso, que si no quiere o a veces no lo sé, a lo mejor me corrige, no asumes que tiene un problema o no un problema, algo que tienes que resolver, no lo va a resolver. Claro. Y ahí volvemos a la resistencia, ¿no? Claro. Hay personas que tienen una resistencia muy grande y por eso no se dejan ayudar, ¿no? No se permite recibir esa ayuda. Bueno, lo mismo, el tema de los ingresos y tal, bueno, una persona ya en ese estado porque también está, ¿no? En un estado más agudo Sí. y a veces pues sí que un poco por la propia, por el propio bienestar de la persona, ¿vale? Ya después cuando esté un poquito más estable ya él libremente que decida hacia dónde quiere continuar, ¿vale? Como te comentaba antes. Em, También las personas que están alrededor y en el entorno, así que, a no ser que haya, ¿no? Una incapacidad más a nivel legal y tal, y ya sí que puedes tomar decisiones, pues a lo mejor trabajar ellos mismos el impacto que eso tiene en él, porque al final las personas mm, son libres, tienen sus derechos, y ya te digo, también teniendo en cuenta que caso y caso, ¿vale? Eso en cuanto al tema de los ingresos, ¿vale? Y en cuanto al tema de los niños y los adolescentes, que también está mucho, ¿no? De los papás, es que mi hijo, tal, no sé qué, pues hay que valorar, ¿vale? Porque también muchos papás tienen el foco puesto en el niño o en el adolescente, pero a lo mejor, Tienen que poner en sí mismo. sí, lo que hay que trabajar no a lo mejor es más a nivel familiar, a nivel de Claro. pareja, o a nivel de a ver qué está ocurriendo ahí. Entonces va a depender. Tú además haces acompañamiento con menores, ¿no? Bueno, entiendo que son adolescentes, que vienen los padres con sus hijos, vienen los padres, ¿no? Yo actualmente trabajo con adolescentes y con adultos y cuando trabajo con adolescentes, por supuesto, es necesario dependiendo del caso y de las circunstancias y tal, pero la implicación directa de los padres, ¿vale? Según vaya requiriendo el proceso. Y luego también lo que hago, tengo un pequeño programa que elaboré el año pasado de acompañamiento a los papás. Yo no trabajo directamente con los niños Hmm. actualmente, Em, pero sí que hago acompañamiento a los papás, o bien en grupo, que ahora dentro de poquito va a salir un nuevo grupo, o bien de manera individual, pues eso, para aprender, para fomentar el vínculo entre padre e hijo y desde ahí pues darle o otorgarle las herramientas
de regulación y gestión emocional a su hijo. Claro, es que al final lo que pasa mucho, ¿no? El otro día vi un vídeo precisamente en Instagram de eso, era muy chulo, la verdad. Que, claro, al final, o sea, si las bueno, las generaciones jóvenes de ahora estamos empezando a tomar conciencia de lo que es la salud mental, las generaciones anteriores, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, no, bueno, entre el estigma y que a lo mejor no podían, ni en el sentido de no podían permitirse pensar en esas cosas, no tenían esa educación emocional para poder educarnos. Y claro, imagino que eso es uno de los grandes problemas. Bueno, aparte de que ser padre no tiene que ser muy fácil, pero claro, si tú tampoco has recibido una educación emocional, es difícil que, claro, luego puedas enfrentarte a los problemas con tu hijo y puedas transmitirse. Claro, yo siempre lo digo, socialmente somos analfabetos emocionales, Total. ¿vale? Por la historia, ¿vale? Por la historia social, de dónde venimos y eso es así. Igual que, como ya han dicho, actualmente sí que está como el foco muy puesto en todo lo emocional, más, se le da más importancia a todos los temas de la salud mental. Anteriormente, no, y eso es así. Y nosotros, pues, no, somos la generación. Hay un vídeo por ahí que cada vez que me gusta mucho, ¿no? Somos los hijos de las generaciones que no trabajan todas estas cosas. Y eso inevitablemente tiene un impacto en nosotros. Por eso, pues bueno, cuando las personas que se animan a pedir ayuda, independientemente de la generación a la que pertenezcan o a la edad que tengan, pues bueno, hay que hacer el encuadre y dentro de y el encuadre, viene el encuadre y en el acompañamiento pues tener en cuenta todas estas variables que le están influyendo a esa persona. O sea, al final a los individuos no solamente nos influye las características más psicológicas o a nivel de personalidad que podamos tener de base, sino también el ambiente, el contexto, el entorno, la sociedad en la que vivimos, la cultura, o sea, todos esos factores inevitablemente a las personas nos influyen, ¿vale? Sí que es verdad que después lo que hacemos con todo eso, hay una parte que sí que depende de nosotros, pero todo eso tiene un impacto. Claro. Y hablando de todo esto, de que nos faltan herramientas y de ir a terapia, bueno, es innegable que hoy día ir a terapia es una cosa que no se puede permitir todo el mundo. Ujú. Entonces, ¿qué herramientas le recomiendas tú a alguien que no puede permitirse ir a terapia? Pues depende de lo que le ocurra, ¿vale? Pero sí que es una realidad y esto es algo a mí un tema que me toca en el sentido jolín, ¿no? Que injusto que, bueno, por diferentes cuestiones también, por falta de recursos, pues no todo el mundo pueda tener acceso pues, a este tipo de ayuda cuando es un derecho, Hmm. ¿vale? En ese sentido, sí que es verdad que a día de hoy, y aquí quiero hacer la puntualización, pues verdad, hay muchos libros, hay mucha información y tal, pero quiero hacer la puntualización de que cuidado con esto en el sentido que sí que puede ayudar y pueden ser buenos compañeros, pero que eso nunca jamás ni un libro, ni cualquier información que haya en las redes sociales, ni un podcast, ni, bueno, cualquier cosa, nunca, 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 nunca sustituye a un proceso de terapia, ¿vale? Porque toda la información que pueda haber ahí es mucho más genérica y hay que tener en cuenta, por supuesto, las circunstancias y las variables de la persona, ¿vale? Por eso nunca sustituye. Pero bueno, sí que es verdad que hay cosas que pueden ayudar y ya te digo, dependiendo de lo que ocurra, yo creo que hay una cosa fundamental, independientemente del estado en que pueda encontrar la persona, ¿no? Que es una buena alimentación y un adecuado higiene del sueño. Ujú. Esos dos factores yo siempre lo pongo un poco de ejemplo en la terapia, ¿no? Esos son nuestros combustibles, ¿no? Igual que un coche, independientemente la marca, la gama, lo que sea, sin combustible, bueno, ahora sin electricidad, ¿no? No funciona, a la persona nos pasa igual, ¿vale? Independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, nuestra situación, lo que sea. Y un poco nuestro combustible es ese. Unos adecuados hábitos de sueño y alimenticio. Y luego, pues bueno, actividades deportivas, eh, pasear, va a depender de la persona, eso siempre ayuda. Cualquier actividad que pueda hacer la persona que le ayude un poquito a calmar lo que le ocurra, eso te ayuda. Ujú. ¿Qué piensas sobre el tratamiento que se le da a la salud mental desde las instituciones públicas? Ya que estamos hablando un poco de esto. Uy,
Faltan psicólogos en la seguridad Sí, social, ¿verdad? Mucho. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es un tema muy complejo, es un tema bueno, que da para mucho debate, faltan muchos recursos, aparte de faltar muchos recursos. Tampoco puedo entrar mucho en el tema porque también me falta mi información, yo tengo la información en ese sentido, a lo mejor la justa, no quiero yo meter aquí un patinazo ni hablar de algo que a lo mejor tampoco pueda saber al 100%. Pero lo que sí que te puedo decir es que faltan muchos recursos. También es verdad que, aparte de que falten recursos, yo opino que es como en todos los ámbitos, siempre se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿vale? También te puedo decir que se proponen y se proponen y se proponen cosas y a veces, igual que al final más para adelante otras cuestiones que a lo mejor, bajo mi punto de vista, no son tan primordiales, Sí. pues también otras que considero que sí que son más primordiales, ¿no? Como puede ser un programa o un ámbito, ¿no? Más como la prevención contra el suicidio y eso se ha presentado varias veces en los congresos y en los tal y ha salido denegado, pues bueno. Creo que ahí hay una brecha muy grande. Insisto, a mí me falta muchísima información. Entiendo que también hay otras cuestiones y tal, pero sí que pienso que igual que se le da prioridad a otras cosas que a lo mejor no son tan prioritarias y tan fundamentales, creo que se le debería empezar a dar más prioridad a algunas cuestiones. Ujú. Como por ejemplo esto que te hablo, ¿no? Todo el tema de la prevención del suicidio. Hace poco Estamos fue el día hablando del de, suicidio. claro, estamos hablando de la vida de las personas y vamos, no creo que haya nada más prioritario que No eso. me acuerdo del dato exacto, pero leí, creo que eran, no sé, 1.300 o no sé, era mucha gente la que se suicidó al año. A día de hoy, según los datos, si no han cambiado, la última información que tengo, en España se suicidan 11 personas al día. Y esos son cifras muy, muy, muy elevadas. En comparación con otros países. No Bueno, sabría, realmente no habría que compararlo, claro, son no personas, sabría decirte exactamente las cifras, pero al final me quedo con que son cifras. Y que con las son cifras, personas. o sea, que son cifras muy elevadas, me refiero, ¿vale? Y que estamos hablando de personas, efectivamente. Entonces, creo que habla por sí sola las cosas. Hmm. Hoy además, no lo sé, aquí voy un poco con pies de plomo, parece haber quizás mucho intrusismo también en el campo de la psicología, no Sí, lo sé. sí, sí. ¿Cómo podemos diferenciar a un psicólogo? Yo, por ejemplo, no sabía lo que era un psicólogo sanitario y un psicólogo que no es sanitario. Entonces, no sé, ¿cómo podemos la gente que no estamos dentro de este mundo diferenciar a un psicólogo de alguien que no lo es y que en realidad, pues a lo mejor es solo terapeuta o coach o otra cosa? Cuando hablamos de psicólogo, ¿vale? Sí que hay ahora están psicólogos clínicos. Bueno, yo te hablo más del ámbito clínico, ¿vale? Lo que es de cara a terapia, porque después también están luego, ¿no? Los psicólogos de la educación, del trabajo, o sea, que hay varias ramas también en la psicología. Pero lo que es de cara a pasar consulta, ¿vale? Está la rama de psicología clínica, que es un psicólogo, psicólogos clínicos son los que han hecho, o sea, el PIR y han hecho su residencia y son psicólogos clínicos. Y los psicólogos generales sanitarios no hemos hecho el PIR, hemos hecho el máster, ¿vale? Y un poco la diferenciación es un psicólogo clínico o yo creo que también tiene la obligación de estar colegiado para pasar consulta, pero un psicólogo general sanitario eh, que tenga el psicólogo general sanitario, porque es que esa especialización para pasar consulta es obligatoria, ¿vale? Que esté colegiado y luego ya, pues dependiendo de lo que te ocurre, yo sí que recomiendo que mires bien la especialización y la formación de esa persona, ¿vale? No es lo mismo, si tú tienes un problema con la alimentación, pues lo más recomendable es que busques una persona que esté especializada en, ¿no? en el trastorno de conducta alimentaria. Si tienes un problema con la adicción, pues que busques a un psicólogo que esté especializado en adicciones. Si tienes un problema con ansiedad, sí que es verdad que ese tema es como algo más genérico, pero oye, que si puedes buscar una persona que a lo mejor esté más focalizada en trabajar todo ese tema, pues, pues también. Pero sobre todo, que tenga el general sanitario y que esté colegiado. Y si es psicólogo clínico, eh, ya también está especializado. ¿Y eso cómo lo puedes saber? Porque sí que hay gente a lo mejor que lo tiene puesto en su página. Pues preguntando. Vale.
Claro, hay personas, si no lo tienen, pues, normalmente si lo tienes, Es porque eres o sea, ya no es porque eres, o sea, que a los profesionales no interesa. Yo, si estoy, diferenciar. claro, si yo estoy colegiada, si yo tengo real sanitario, no, me interesa también mostrarlo. Si no lo muestras, puede ser que lo tengas, entonces, pues bueno, si tienes la duda, pues pregúntalo. O sea, Ujú. preguntarlo y que ellos te den la información. O sea, me explico lo que quiero decir. Preguntando si sabe, ¿no? Al Claro, o final, sea, que y tienes normalmente que si razón. no lo tienes, pues a lo mejor, si no lo tienes especificado, no, no sé, si tienes página web, si tienes redes sociales o lo que sea, si no lo tienes especificado, no necesariamente es que no lo tengas, pero normalmente eso está reflejado en Ujú. algún lado. Y si no Claro, está reflejado, pues ya te digo, claro, siempre puedes preguntar. te lo pregunto porque yo, por ejemplo, bueno, yo, María es mi psicóloga, spoiler, no me importa decirlo, pero antes de venir con ella, bueno, yo intenté ir con otra persona y claro, luego me di cuenta que era terapeuta, pero claro, yo realmente no sabía tampoco cómo ¿Cuál era era la eso. diferencia? Claro, por eso te lo pregunto, porque imagino que habrá mucha gente que le pase y a lo mejor acaban, que no quiero decir que es lo que hablamos, ¿no? Que en un momento concreto esa gente no te puede ayudar, pero a lo mejor acaba yendo a un coach pensando que un psicólogo y no un Claro, psicólogo, es un coach. por eso es tan importante el informarse bien y si surgen dudas, el preguntar, que no Claro, tengas miedo a preguntar, porque es que al final está, o sea, tu salud mental está en las manos de esa persona. claro. ¿Qué quiero decir? Entonces, si es que el principal afectado va a ser tú. Mm, Entonces, informarse bien, preguntar si es necesario y si cabe duda, pues oye, a lo mejor pedir una segunda mm, opinión o lo que necesite la persona. Pero es verdad, el intrusismo laboral existe. Hay personas que, bueno, llevan a cabo este tipo de prácticas, pero bueno, no podemos controlar eso. Lo que sí que podemos controlar, yo como persona puedo controlar y decidir dónde voy y dónde no voy. ujú. Con qué conciencia voy, con qué información voy y con la que no voy. Entonces, eso es lo que depende de nosotros. Que aún así a veces cosas se escaparán y se nos colarán, ¿no? Como aquel que dice, pues también, pero bueno, también eso forma parte de la vida, pero bueno, informándose bien y preguntando. Y en relación con esto del intrusismo, que tú lo has dicho también, yo además veo que hay muchos posts en Instagram, muchas cuentas de estas de psicología, que algunos sí que son psicólogos, pero luego hay otras pues, que no, que son frases de psicología que imagino que sí, a veces te ayudan, pero otras veces te hacen sentir peor. Quizás también, no sé, habría que vestir a la gente un poco de cuidado, que no lo que, no todo lo que aparece en redes, no, aquí entramos en el terreno de la desinformación, es real ni es saludable para ti. También a veces hay que poner un poco el límite, creo yo. Claro, volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Ya sea Instagram, cualquier otra red social, libros, información que hay en internet. Em, Eso nunca sustituye un proceso de terapia. Ujú, Y si tú lo que estás viendo te está generando incomodidad, malestar, tú no puedes, mm, a lo mejor de ti se escapa o de tu control se escapa que eso esté ahí, pero tú sí que puedes decidir el dejar de verlo, el dejar de leerlo, el dejar de mirarlo. Entonces yo siempre recomiendo, oye, ojalá cada vez haya una práctica más concienciada de todo esto, ¿vale? Pero pues ahora mismo todo el tema de las redes está muy en auge, yo soy la primera que tengo redes sociales y he tenido que entrar ahí porque es una manera, ¿no? Pues al final ya te conocer. Yo, yo hablo de mí, lo que intento subirlo con el mayor cuidado posible, intentando mucho rigor y bueno, eso no toca, también es complicado, ¿no? A veces temas muy complejos, llevarlo ahí, entonces, bueno, subí algo como más ligero, más o menos, pero cada uno al final pues lleva sus redes y comparte lo que considera. Eso es algo que se escapa del control de las personas que lo miran. Entonces, pues bueno, si tú lo que estés viendo te genera incomodidad, puedes decidir dejar de verlo, que es ujú. lo que sí que está en tu control. ¿Y recomienda alguna cuenta de, bueno, aparte de la tuya, de algún otro Mm, psicólogo Pues, que te pueda, no sé, que pueda resultar útil para la gente, precisamente la gente que no se puede permitir a terapia, ¿no? pues mira, yo recomendaría la de la compañera de Ana Gómez Psicología y la de Un Refugio para Psicólogos, y que su Instagram de divulgación a población general es tu refugio psicología, creo que es.
Sí, creo que le sigo. Ellas dos compañeras me gustan mucho em, desde dónde divulgan. Y Ujú. bueno, también Marta Segreyes, que creo que arroba Marta Segreyes, Alicia González, creo que sí, Alicia González. Ellas también me gustan mucho como divulgan, la verdad. Y luego también está en mi psicóloga, yo ya la sigo un poquillo menos, pero también tiene mucho tal, como mucho auge y es como muy cercana y tal. Estas 5 cuentas las recomendaría bastante. Luego Vale. hay un millón más, pero yo hablo de las que conozco. Ujú. Por Instagram preguntan también que si es recomendable asistir a terapia aunque sientas que todo va bien. Vi esa pregunta, claro, ¿por qué no? O sea, pero ahí sí que quiero hacer una puntualización. Me acuerdo que cuando la vi, lo pensé, sí que quiero hacer una puntualización, ¿vale? Y la puntualización es que no todo lo que nos ocurre es para llevarlo a terapia, en el sentido de que en la vida pasan cosas, el sufrimiento forma parte de la vida, ¿vale? Y a veces, eh, pues sí que llega a consulta, ya te digo, a lo mejor en los últimos tiempos, por el hecho de que no, que se ha puesto más en auge todo problemática, que es que lo natural es lo que estás viviendo, ¿vale? No es que sea como un problema de una patología, no hay que diferenciar, ¿no? Entre el malestar emocional y la patología per se, ¿vale? Entonces, eso no es incompatible que, oye, si tú, por ejemplo, estás experimentando malestar emocional, aunque no sea una patología como tal, y tú necesites de ese acompañamiento, por supuesto, ¿vale? Incluso si no te pasa nada y ¿no? Por autoconocimiento, por crecimiento personal, claro que puedes venir a terapia, ¿no? Un poco también esa parte, pero que sí que quería puntualizar que no es que ahora mucha gente es que venga, todo el psicólogo, todo el psicólogo. No, o sea, en el psicólogo se pueden trabajar muchas cosas y dependiendo de la demanda se puede enfocar el proceso de una manera o de otra, ¿vale? Y aunque no te ocurre nada como tal que te genere malestar, claro que se pueden trabajar cositas, además, después siempre acaban saliendo cositas, ¿vale? Pero que sí que también quería comentar y un poco poner sobre la mesa que es que a veces algunas cosas que llegan aquí a consulta, la gente me dice, oh madre mía, es que me está pasando algo. No, no, es que lo que estás experimentando ante la situación que estás viviendo Es normal. es normal, ¿vale? Ujú. Hoy en día veo y leo en todas partes la palabra ansiedad y depresión. Ujú. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo podemos detectarlo en nosotros mismos o en otra persona? Vale. Bueno, empiezo con la depresión y después me centro un poquito más en la ansiedad, si te Lo que tú parece, quieras. ¿vale? Siéntete libre. Al final, la depresión, cuando hablamos de depresión, también hay que diferenciar, hay como, por decirlo de alguna manera, hay como muchos grados, ¿vale? Eh, y estado, de ese estado, ¿no? Depresivo, pero un poco cuando está la depresión, estado de ánimo de desgana, de desesperanza, de falta de energía, de percibir el mundo como muy oscuro, muy hostil, eh, de no tener ganas de hacer nada, de no relacionarnos, de sentirnos muy desconectados tanto de nosotros mismos como del entorno y de las personas que nos rodean, ¿vale? Así a grandes rasgos. Ujú. Y en cuanto a la ansiedad, por eso le quería dejar un poquito para la segunda parte, la ansiedad y más a día de hoy, como hay muchísima información, y como tú decías antes también, que a veces tanta información da desinformación, ¿no? En cuanto a la ansiedad, más allá de toda la información que pueda estar moviéndose ahora y que parece que todo es ansiedad, un poco yéndome más, ¿no? A lo científico, a lo profesional, hay mucha controversia incluso en los estudios y entre los profesionales de qué es la ansiedad o no, de si es una emoción, si no, si es adaptativa, si no es adaptativa, si todas las personas la sienten, si no. Y un poco a mí, si tuviéramos que dar una definición como tal, ¿vale? Al final la ansiedad para mí es un estado emocional, mental y corporal, ¿vale? Que aparece como respuesta para protegernos ante un peligro, ¿vale? Lo que pasa es que este peligro, pues a veces es subjetivo, ¿vale? Mm. Entonces, por eso cada persona lo puede vivir de una manera. Pero yo como entiendo y trabajo la ansiedad, y esto también quería puntualizarlo, eh, también muchas veces la ansiedad es como un conjunto, por decirlo de alguna manera, de emociones. Y yo en Mm. la terapia lo trabajo desde aquí, ¿vale? Sí, la ansiedad, pero ¿qué está viendo debajo de la ansiedad? ¿No? Porque muchas veces la ansiedad, con lo que llegan aquí las personas a consulta,
la ansiedad no deja de ser ese pico del iceberg, ¿no? Yo utilizo mucho la metáfora del iceberg, que esta metáfora aboga de que esa parte visible, esa puntita de hielo que se ve, son los síntomas, que normalmente es con lo que las personas llegan aquí a consulta, lo visible, lo que se ve, lo que se siente, lo que se siente, lo que se percibe, Mm, pero debajo de esa puntita de hielo hay un gran bloque y una gran masa, ¿no? Que es lo que está provocando esos síntomas, es decir, ese bloque de hielo serían las causas. Entonces, muchas veces la ansiedad es el síntoma, es lo que se ve, es lo visible, pero debajo de eso hay muchas otras cosas. Y muchas veces lo que hay debajo son un cúmulo de emociones mal reguladas o reguladas de una manera desadaptativa que hace que aparezca esa ansiedad. Entonces, claro, si yo solamente me quedo en la ansiedad, en trabajar los síntomas, que hay personas con eso, trabajar eso es suficiente, ¿vale? Pero claro, si no veo también lo que hay detrás, pues esa ansiedad va a seguir apareciendo. claro, va a volver. Claro, puedes aprender técnicas de relajación, de regulación más a nivel corporal o más a nivel mental, pero claro, si no también trabaja esa parte, pues que va a estar ahí siempre y va a decir, jolín, es que parece que nunca se me va. Bueno, a veces hay que aprender a convivir con algunas cosas, pero es que otras veces que está faltando trabajar una parte. Hay que llegar un poco al origen, ¿no? Claro, y es que muchas veces ya te digo, que es que en la ansiedad, detrás de eso hay miedo, hay tristeza, hay rabia. Entonces, claro, si no también pongo el foco en esa, a lo mejor en esas emociones, pues no voy a saber para qué están apareciendo y cuál es el mensaje que me quieren transmitir, ¿no? Porque al final, pues las emociones, yo siempre lo digo, es como nuestra brújula y los seres humanos somos seres emocionales, es decir, las emociones forman parte de nosotros, o sea, viene así de fábrica, ¿no? Entonces, si yo tengo esa parte, ¿no? Si yo tengo esa brújula, pero no sé leerla, pues me voy a sentir perdido. Claro. Y como hablábamos antes, ¿no? Y retomando, ¿no? Esa, eh, ese analfabetismo, ¿no? Socialmente, emocionalmente hablando, ¿no? Eso hay que trabajarlo. Ujú. ¿Y qué podemos hacer las personas que tenemos ansiedad o depresión para sentirnos mejor? ¿Hay algunas herramientas que suele recomendar en terapia? Sí, pero esa herramienta, Aparte de ir a terapia. sí, pero esa herramienta y esa estrategia, pues hay que verla según cada caso, según cada circunstancia, son más individualizadas, ¿vale? Ujú. Si tuviera que decir algo más genérico, es lo que te comentaba antes cuando me hacía esa pregunta más genérica de las personas que no se Sí, pueden permitir la terapia, que le pueden ayudar. dormir bien, Va, comer claro, bien, hacer ejercicio efectivamente. y hacer lo que en parte te ayuda, ¿no? Ya sea Hágalo. escuchar música, leer, hacer el pino puente, sacar al perro, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Al final a cada persona le sirve una cosa, ¿vale? Y sobre todo quiero también comentar o poner aquí en valor que si no tienes más recursos en lo que estás haciendo, pues lo que estás haciendo ya es suficiente, Ujú. ¿vale? Entonces, eso hay que también tenerlo en mente, porque es que siempre, y más, y más, y más, la presión, y la presión, la presión. Y fíjate, la presión lo único que hace es, hablando de la ansiedad, que eso Que aumente. sientan más ansiedad. Claro, entonces, con lo que estás haciendo, ya es suficiente. Si por supuesto te puedes permitir el pedir ayuda y hacer cosas diferentes, adelante. Pero si no, está Ujú. ahí. Otra pregunta de Instagram que nos llega es si hay más posibilidades de sufrir depresión si tu familia tiene antecedentes. Sí, sí hay más posibilidades, todos los estudios lo dicen, ya no a nivel solamente genético o biológico, sino también al final cuando hablamos de depresión, eso tiene un impacto también en la manera de relacionarnos. Entonces, si Mm, nosotros somos cuidados o criados en generaciones, ¿no? Que está presente esta sintomatología, eso también va a tener un impacto en nosotros. Entonces, sí, sí influye. vaya. Además, es muy importante también tener en cuenta que, ¿no? Cuando viene una persona con esta sintomatología y empezamos a hacer un poco recoger la información para tener sentadas bien las bases, también se recoge esta información, ¿no? Si hay familiares que han podido tener este tipo de sintomatología o de patología, ya sea depresión o sea cualquier cosa, porque al final influye. Se van Todo pasando, hay algunas cosas que van pasando de generación en generación. se heredan, ¿no? Sí. Uno de los grandes problemas que sufre la gente con ansiedad y con depresión es que la gente que lo padece, o sea, es que la gente que no lo padece no termina de entenderlo, porque al final es como muy abstracto, ¿no? Como que tu mente te hace pensar y ves problemas donde no lo hay.
Entonces, ¿hay alguna forma más visual de explicarle a esa gente que acompaña a la gente que sufre ansiedad, depresión, este tipo de problemas, de verlo? No sé, para sentirse menos solo, porque eso es una cosa que también te quería preguntar, ¿no? Al final, la gente con estos problemas, tú también lo hablas mucho en tus posts de Instagram y todo, que también te sientes muy solo, porque parece que hasta que no hablas con otra persona que lo pasa, nadie te entiende. Es como al principio hasta parece como que te vieran que, en plan, como que estás loco. ¿Qué dices? No tiene sentido. Claro, Como que estás pensando una cosa que en verdad no estás pensando. Y es como, ya. claro. Hay cosas que hasta que no las vivimos no podemos a lo mejor realmente llegar a entenderlas, ¿vale? O a saber realmente qué es lo que le está pasando a la otra persona. Ahora bien, eso no es incompatible, y esto creo que lo hemos comentado también antes, con poder acompañar a esta persona desde el lugar que lo necesita, ¿vale? Antes me preguntaba por el tema de que como un familiar, o sea, como una persona que esté cerca de otra que tenga problemas con las adicciones, ¿cómo podría ayudarlo o algo así, ¿no? Hablábamos Sí, de... de hecho esa es otra pregunta que me ha llegado por Instagram, que es cómo se puede acompañar a alguien que sufre ansiedad o alguno de estos trastornos. Bueno, pues sea el trastorno que sea o... Así ya va todo junto. Vale. Al final, ya te digo, hay cosas que hasta que, ¿no? Que si no las vivimos en primera persona, pues a lo mejor no es más complicado poder entenderlo, pero eso no es incompatible con aprender, si no sé, que a veces puede ser que no sepa y es normal, a acompañar a la otra persona desde donde lo necesite. Y para eso, pues lo que hace falta es mucha escucha, mucha comprensión, mucho salirme de mí y conectar con el otro, con la necesidad del otro, y desde ahí, pues acompañarlo también en la medida que yo pueda, ¿vale? Porque hay cosas que no solamente me corresponden a mí, yo puedo hacer hasta cierto punto. Entonces, sería eso, sea pues, con la ansiedad, pues más basado en lo que le pasa a esa persona y lo que necesita esa persona, si es más depresivo, si es más adicción, ¿vale? Un poco ahí, un poco el equilibrio entre el estar receptivo entre lo que necesita la otra Ujú. persona, pero también cuidarme yo. Que es que hay cosas también que van a resonar en mí, o hay cosas que, oye, que no puedo dar, o hay personas que no quieren darlas, y es lícito también, ¿vale? Por eso también muchas de las cosas, cuando se llega aquí, yo trabajo mucho a través del vínculo, ¿vale? Y es que eso es fundamental, porque nada más que una persona ya se sienta escuchada, acompañada, vista, y con vista me refiero a que se ve su sufrimiento, lo que le pasa, su necesidad, eso ya es terapéutico per se. Más Ujú. allá de una técnica, de una herramienta, de un enfoque, de otro, eso ya es terapéutico per se. Y entonces desde ahí muchas personas, a lo mejor en el espacio en el que reciben solamente eso, es aquí, en terapia. Por eso si se fomenta también fuera de terapia eso, es fundamental. Además había, ahora supongo que me la preguntará, una pregunta de no sé qué de... Sí, es justo la que viene en estos momentos, ¿no? Y en estos momentos de vulnerabilidad hay mucha gente que se aprovecha de las personas que tienen estos problemas, ya sea pues intentando estafarlas, que hay casos, pues como estás vulnerable te estafan, te roban el dinero, o incluso que te puedan captar, yo qué sé, pues, para una secta o para, como ha habido casos para ir a hacer la yihad a otro país, no sé, o lo que sea, o Sí. entonces, por Instagram nos preguntan cuáles son los factores mentales, sociológicos y familiares que te ayudan o impiden a no entrar en sectas. Que me parece una pregunta súper interesante, la verdad. Sí, sí, lo es, lo es. Quiero que vaya por delante, que yo no tengo ni idea de secta, ni cómo no funciona, ni nada, como no sé quién puede escuchar esto o no, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Pero yo desde donde la voy a contestar es bajo el pensamiento de que, pues para mí, voy a hablar como si es de sectas, como no, como cualquier persona que a lo mejor se pueda refugiar en la fe, del tipo que sea, según la cultura, lo que sea, ¿vale? Al final yo hablaría de factores protectores. De factores protectores del entorno, ya sean familiares, ya sean amistades, ya sea pareja. Al final yo entiendo que si una persona se refugia, ya sea en una secta, ya sea en cualquier tipo de fe, de religión, de lo que sea, porque a lo mejor está teniendo una necesidad que no está cubierta, una carencia, y ahí encuentra la calma. ¿Qué pasa? Que es verdad que normalmente pues puede ser que esté vulnerable, y un poco hilando esta pregunta con lo de
con el intrusismo laboral, ¿vale? Pues ya dependiendo de donde tú suplas tu carencia, eso también va a tener un impacto en ti, que puede ser más saludable o menos saludable, ¿vale? Entonces, para mí, un factor protector sería tener un entorno donde yo me sienta acogido y donde mis necesidades tengan espacio y tengan lugar, porque desde ahí no va a haber tanta vulnerabilidad y no voy a tener necesidad de aferrarme a otras cosas. Entiendo que influirán también muchas otras variables, eh, pero contestaría la pregunta desde aquí. Ujú. Uno de los temas de los que también leo mucho en perfiles de psicología, que me parece muy interesante, es el duelo, ya no como tú has dicho por la pérdida de un ser querido o incluso por la ruptura, como que hay muchos tipos de duelo que no sabemos que son duelos, ¿no? Y no Sí. sé qué duelo existe ni cómo podemos... Muchísimo, estamos constantemente enfrentándonos a duelos, incluso inconscientes, ¿no? Los más conocidos, pues no sobre todo de fallecimiento de una persona, ¿vale? Una persona, un ser querido, una mascota, ¿vale? Que también existe el duelo por la muerte de una mascota. Además, muchas veces el vínculo que podemos tener con las mascotas o con los animales de compañía muy potente y se sufre mucho. Mm. Luego también el duelo que se conoce también cada vez más, ¿no? Cuando sufrimos una ruptura con una pareja, con una amistad, con un familiar, ¿vale? Pero también hablamos de duelo cuando cambiamos de trabajo, cuando nos mudamos de país, cuando cambia algo en mi vida, cuando incluso, fíjate tú, incluso a lo mejor cuando cambio, por ejemplo, de coche, o sea, siempre que hay un cambio, hay, entre comillas, una ruptura. Obviamente, no todos los duelos van a tener la misma intensidad ni se van a ir de la misma manera, pero es importante enseñar esto porque después muchas de las cosas es que no siento que me entiendan, es que se me ha perdido esta figurita que la tengo desde hace 3 años y la gente me dice que qué tonta soy o que qué tontería, ¿no? Pues es que ahí hay un proceso de duelo que se está elaborando, ¿vale? Mm. Entonces, estamos constantemente enfrentados al duelo que están en el día a día, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta porque también eso nos da comprensión ante lo que nos está ocurriendo. Entonces, un poco la clave para todo es que las personas de nuestro entorno nos validen lo que sentimos, ¿no? Para Eh, no te sentirte tan sola, entiendo. Como claro, tú dices, eso, qué tonta que te molesta que has perdido una figura y es como, jo, a lo mejor podrías decirme otra cosa, aunque no me claro, entiendas, ¿no? En plan, es fundamental ante lo que sea que yo estoy experimentando, que por supuesto yo también tengo responsabilidad de dónde lo gestiono, ¿vale? Según desde donde me acompañe, mi entorno más cercano o los mensajes que yo reciba del exterior, eso también va a tener un impacto en mí. Cuanto más validante, cuanto más comprensible, cuanto más conectado con mis necesidades estén, más me va a ayudar a transitar eso que me está ocurriendo. ujú. Vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista porque podría estar preguntándote mil cosas, pero no es el plan. Bueno, en tu caso como profesional sigues formándote cada día porque Sí, además lo vas compartiendo en redes. ¿Crees que es fundamental hacerlo precisamente en este campo? Que al final trabajas con personas y sí. las personas, porque entiendo que al final la psicología, no sé, corrígeme si me equivoco. Al final las personas somos, o sea, yo entiendo que vosotros aprendéis como patrones, ¿no? Para poder detectar, pues yo qué sé, lo que es la ansiedad o la depresión, tal. Pero claro, imagino que los patrones que hay hoy día no son los mismos que había a lo mejor hace 20 años, porque al final va unido a la sociedad, ¿no? Ni a los que habrá dentro de 5. Claro, Entonces, como que cambia todo súper rápido, claro. entiendo. Sí, sí, sí. Por eso, para mí sí es fundamental estar en constante formación, por eso así lo hago. Aparte, como te digo, compaginarlo con supervisiones, tanto profesionales como personales. Pero sí, porque todos estamos en constante cambio, la sociedad está en constante cambio, hay que estar actualizado, las cosas van cambiando, no son los mismos abordajes ni desde la misma mirada donde se aborda las problemáticas de salud mental en concreto hace, bueno, hace 20 años, es que tampoco me tengo que ir muy lejos, Claro. como actualmente, y esto seguirá avanzando y seguramente la manera y la mirada desde donde se abordan a día de hoy tampoco será la misma desde donde se aborde pues, dentro de a lo mejor 10 15 20 30 años. Por eso es fundamental el estar actualizado. Bueno, antes de acabar, tú también sueles hacer muchos cursos, muchos talleres, muchas conferencias.
Entonces yo quería preguntarte si tienes algo preparado para este otoño, que sé que algo me suena, pero bueno, cuéntanos qué tienes preparado. Bueno, no sé si habrá algo online que pueda acceder la gente de fuera, pero bueno, para la gente de la zona, pues para que lo sepan y lo apunten en la agenda. Sí, pues mira, ahora mismo lo más próximo que tengo preparado es, además, este proyecto me hace muchísima ilusión. Voy a comenzar a realizar, ¿no?, como pequeños encuentros en un local de Murcia, en los Manjares del Tío Simón. Y va a ser un poquito, ¿no? Un poco lo vamos a nombrar, ¿no? Sí, con café con María, que va a ser, pues bueno, ir a tomar, a pasar ahí un rato juntos, de hablar de esos temas de interés de las personas, donde cada uno podrá aportar su visión y su punto de vista, y yo la que aportaré, más que mi visión personal, va a ser mi visión profesional, Qué ¿vale? guay. Entonces, también me parece una manera de sacar un poco la psicología de la consulta y un poco hilándolo con lo que comentabas, ¿qué pueden hacer las personas que no pueden acceder a terapia? Más allá de que eso tampoco va a ser, eso no es sustituye un proceso de terapia, pero sí que se puede convertir en un espacio confortable, seguro, amigable, oye, como ya te digo, yo trabajo mucho a través del vínculo y el vínculo sana y pues bueno, también quiero darle esa oportunidad a lo mejor a esas personas, o no es darle yo, sino creo que puede ser una buena oportunidad para esas personas de acercarse allí, porque bueno, sería pues, con lo que consume es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que entonces, bueno, eso es lo más próximo que hay, que en principio si no hay ningún cambio, el primer encuentro será el 30 de octubre, ¿vale? Lo apuntamos. Por la tarde ya subiré toda la información por las redes y eso. Y luego, pues bueno, también tengo pendiente que me han vuelto a llamar. Bueno, el año pasado estuve con el cole de aquí, bueno, haciendo charlas psicoeducativas para padres, para profs, para maestros, con los niños también actividades. Y bueno, este año las actividades con los niños me va a ser imposible realizarlas porque por la mañana pues estoy trabajando en otro lugar. Eh, pero sí que vamos a volver a llevar a cabo las charlas psicoeducativas para padres, que comenzarán para noviembre seguramente. Igual haremos una cada trimestre como el año pasado, que también iré subiendo la información por las redes y eso. Y luego, otra de las cosas que me gustaría hacer antes de acabar el año, también es un taller aquí presencial, con una temática concreta que ha salido aquí, pero de momento quiero dejar un poco más en el aire. Es algo que llevo ya en mente un tiempo y que creo que puede ser un espacio muy enriquecedor. Nada, me gustaría ahora empezar seguramente, ahora a mitad de octubre voy a empezar con un nuevo grupo para acompañamiento para padres, como he comentado antes también. Y bueno, ya de cara a enero también ayer justo me reuní con una compañera para empezar también a preparar otras cosas más a nivel grupal, con una población concreta también, pero bueno, eso ya lo iré desvelando más adelante. Hay que dejar un poco de misterio en el tintero, ¿no? Sí, entonces un poquito estas son las actividades próximas que hay. Lo de psicocafé con María, las charlas psicoeducativas para padres ¿no?, en colaboración con el cole y este taller que ya iré subiendo más información. Nos quedamos en Ascuas. No sé si tú has recibido alguna entrevista o alguna pregunta por tu Instagram o algo. No, no, creo que no. Vale, nada, no pasa nada, era por preguntar. Bueno, pues María, por mi parte ya estaría. Creo que aquí podemos dejarlo abierto para más adelante una segunda parte. Me parece súper Sí, interesante. sí, oye, la verdad que muchísimas gracias por haber querido contar conmigo, ¿no? Por ser yo la persona que le dé un poquito de voz a todo este tema. La verdad que al principio reconocer que estaba un poquito nerviosa, porque era la primera vez que hago algo así, que hago una entrevista de este tipo. Pero bueno, al final me he sentido cómoda y bueno, yo creo que ha fluido la cosa. O sea que muchas Sí, gracias. yo creo que súper bien. Si tú estás súper acostumbrada a hacer talleres y a tratar con la gente, seguro que cuando la gente lo escuche no va a notar que estabas nerviosa ni mucho. Bueno, pero fíjate tú, ¿no? Que siempre las primeras veces dan ahí, aunque sea gusanillo, y esta era mi primera vez. Bueno, pues aquí el bautismo de micrófono con María Teruel Garre, psicóloga general sanitaria especialista en adicciones en Balsica. María, si quieres recuerda tus redes sociales por si quieren buscarte. Vale, pues nada, arroba psicomariatg en Instagram, en TikTok y bueno, en Facebook María Teruel Garre.
ponéis eso y ya aparezco. Y bueno, ya también tengo mi página web, que bueno, aparecen ahí todos los enlaces y toda la información, que aún así, pues es www.psicomariatg.es. Pues nada, María, muchísimas gracias. A más tardar nos vemos el 30 en el Psicocafé con María, que Ay, pinta ojalá y a todos, la verdad que de sí, ser muy muy interesante. interesante. Y pues nada, pues, a seguir hacia adelante. Muchas gracias por la voz que haces A ti. y por concienciar un poco sobre la salud mental, que hace un poquito de falta. Gracias a ti. Adiós. Chao.